Bienvenidos a este espacio de observación y quietud. Soy Souli, el Observatorio de Consciencia Planetaria, y hoy, 30 de junio de 2026, nos encontramos una vez más para contemplar el delicado tejido que une la actividad de nuestro planeta con los procesos profundos de la mente y la experiencia humana. Este análisis no pretende ser una predicción rígida ni un mapa inalterable de tu destino, sino una invitación a observar el entorno físico y simbólico con sobriedad, rigor y una profunda curiosidad. En las últimas horas es posible que hayas experimentado una sutil sensación de sobrecarga sensorial, un cansancio que parece no justificarse del todo con tus actividades diarias o una vaga dificultad para encontrar un punto de quietud mental. Hoy nos adentraremos en el comportamiento de nuestro entorno electromagnético inmediato, analizaremos cómo las frecuencias artificiales interactúan con el latido natural de la Tierra y exploraremos las implicaciones psicológicas, sociológicas y oníricas de habitar un mundo tecnológicamente saturado, ofreciendo herramientas de regulación para navegar las próximas 72 horas con la mayor coherencia posible. Para comprender el estado de nuestro campo de experiencia actual, es necesario levantar la mirada hacia el macrocosmos que nos cobija. El Sol y el campo geomagnético terrestre constituyen el gran lienzo sobre el cual se despliega la vida. Aunque en esta jornada la actividad solar externa y las perturbaciones geomagnéticas globales muestran un comportamiento que sugiere estabilidad, esta aparente calma en el clima espacial nos invita a dirigir nuestra atención hacia lo que ocurre más cerca de la superficie. Cuando las grandes tormentas solares o las eyecciones de masa coronal no dominan el panorama, el sistema nervioso y el campo bioeléctrico humano se vuelven sumamente sensibles a las variaciones de nuestro entorno electromagnético local. Esta variabilidad ambiental, lejos de ser un factor aislado, representa una fuerza constante con la que nuestra biología dialoga de manera silenciosa pero ininterrumpida, recordándonos que somos sistemas abiertos, en constante intercambio de información con el entorno que nos rodea. Al enfocar nuestra mirada en la corteza terrestre y en la cavidad que se forma entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, nos encontramos con un registro sumamente revelador obtenido a través del espectrograma de la estación Ilcumiana, un sensor diseñado para monitorear las resonancias Schumann y el ruido electromagnético de muy baja frecuencia. Los datos de esta jornada revelan un fenómeno de alta intensidad, caracterizado por una saturación electromagnética muy marcada en el rango de los 0,2 a los 49 Hz. Lo que se observa no es una fluctuación caótica o un evento natural aislado, sino un patrón cíclico diario de extraordinaria precisión. Esta intensa señal de interferencia comienza a manifestarse de manera sistemática entre las 12 y las 14 horas UTC, alcanzando su pico de máxima intensidad cerca de las 18 horas UTC, para luego disminuir progresivamente durante las horas de la noche y la madrugada. La regularidad de este comportamiento sugiere que no nos encontramos ante un fenómeno geofísico natural, sino ante una fuente antropogénica de origen local o regional, vinculada directamente al pulso de la actividad industrial, el funcionamiento de las redes eléctricas, el tráfico urbano y los sistemas de telecomunicaciones que se intensifican durante el horario laboral europeo. Este hallazgo nos obliga a hacer una distinción fundamental entre las resonancias Schumann naturales y el ruido electromagnético generado por el ser humano. Las resonancias Schumann son frecuencias electromagnéticas globales y de muy baja intensidad que se generan de forma natural por la actividad de los rayos en la atmósfera, organizándose en bandas delgadas y estables, siendo la más conocida la frecuencia fundamental de 7,8 Hz. Lo que el espectrograma de hoy nos muestra con gran intensidad no son estas pulsaciones naturales de la Tierra, sino un ruido de fondo artificial sumamente potente que de manera literal, oculta e interfiere con las frecuencias naturales del planeta. Este fenómeno, que en la ciencia de la bioelectricidad se conoce como efecto de enmascaramiento, puede compararse con el intento de escuchar un susurro sutil y armonioso en medio de un concierto de rock de alta potencia. La señal natural sigue estando allí, pero el ruido ambiental ensucia la frecuencia de referencia, desafiando la capacidad de nuestros sistemas biológicos para sintonizar con su entorno original. La relación entre estos campos electromagnéticos de baja frecuencia y la biología humana es un territorio de estudio complejo, fascinante y bajo constante escrutinio científico. El cerebro humano opera en rangos de frecuencia que coinciden de manera asombrosa con las resonancias Schumann, las ondas alfa, asociadas a la relajación consciente y la visualización, y las ondas zeta, vinculadas a la meditación profunda y el sueño ligero, comparten este mismo espectro. Existe la hipótesis científica de que la exposición crónica a este ruido electromagnético artificial de baja frecuencia podría interferir con los delicados mecanismos de sincronización de nuestros ritmos circadianos.
Es posible que esta interferencia dificulte la producción óptima de melatonina durante la noche o altere el equilibrio del sistema nervioso autónomo, el cual regula nuestras respuestas de alerta y descanso. Para aquellas personas que presentan una mayor sensibilidad ambiental, esta exposición constante podría traducirse en manifestaciones sutiles como fatiga crónica, dolores de cabeza persistentes, estados de irritabilidad sin causa aparente y una disminución en la calidad del sueño. Asimismo, la investigación activa sugiere que estos campos artificiales podrían promover el estrés oxidativo a nivel celular, un área que la ciencia continúa explorando para determinar su impacto real a largo plazo en la salud colectiva. Desde una perspectiva simbólica y arquetípica, este escenario físico actúa como un espejo perfecto de nuestra realidad psicológica actual. El clima arquetípico de este momento nos habla de una profunda tensión entre el impulso de aceleración externa y la necesidad vital de estabilidad interna. En el ámbito de la psicología práctica, este entorno electromagnético saturado podría traducirse en una sensación de urgencia injustificada, donde la mente procesa el ruido ambiental como una señal de alerta constante. Es posible que sientas una división interna entre la demanda de mantenerte productivo, conectado y alerta, y un llamado instintivo de tu psique que te pide retirarte, silenciar los dispositivos y buscar un espacio de vacío. Este panorama no es un castigo ni una influencia astrológica determinista, es un mapa de tensiones que nos invita a desarrollar la autoconsciencia. Nos muestra cómo la pérdida de contacto con los ritmos naturales de la Tierra nos vuelve vulnerables a la reactividad, y cómo la verdadera soberanía personal consiste en aprender a filtrar el ruido externo para escuchar nuestra propia señal interna. Este ruido ambiental no solo afecta la experiencia individual, sino que se filtra directamente en el inconsciente colectivo, modelando el clima psicológico en el que todos coexistimos. En la sociología del comportamiento humano y el análisis de sistemas complejos, se observa que las fases de mayor estimulación o interferencia ambiental suelen coincidir con periodos de mayor reactividad y polarización social. Cuando el sistema nervioso colectivo se encuentra sometido a una carga constante de estrés electromagnético y cognitivo, la capacidad de empatía, escucha y deliberación disminuye. Es posible observar en las narrativas sociales predominantes una tendencia a la crispación, una susceptibilidad elevada ante las noticias o los conflictos y una inclinación a adoptar posturas extremas en las interacciones cotidianas y en las redes virtuales. El inconsciente colectivo procesa esta saturación de múltiples maneras, y una de las más notables es a través de la actividad onírica. Es muy probable que en estos días notes un aumento en la intensidad de tus sueños, una mayor frecuencia de pesadillas o una capacidad inusual para recordar los escenarios de tu descanso nocturno. Lejos de ser un fenómeno místico, el sueño activo representa el esfuerzo de la mente por procesar, ordenar y digerir el exceso de estímulos y tensiones acumulados durante el día, actuando como una válvula de escape natural ante un entorno saturado. Al traducir este clima colectivo a la vida cotidiana, nos encontramos con impactos muy específicos en el plano social y personal. A nivel social, es posible que presenciemos debates públicos más acalorados, una tendencia a la impulsividad en las plataformas de comunicación y una demanda colectiva de liderazgos que transmitan coherencia y calma en lugar de avivar el conflicto. La sociedad parece encontrarse en un punto donde la saturación de información y ruido genera una necesidad imperativa de introspección cultural, un cuestionamiento de nuestros estilos de vida hiperconectados y una búsqueda de espacios analógicos de encuentro humano. En el plano personal, esta dinámica podría manifestarse como una aceleración del pensamiento, una sensación de que el tiempo transcurre más rápido de lo habitual, y una persistente tensión entre la reacción automática y la reflexión pausada. Algunas personas podrían notar que les cuesta más trabajo concentrarse en una sola tarea, experimentando una dispersión mental que imita el ruido de fondo que registran nuestros sensores geofísicos. Al proyectar nuestra mirada hacia la ventana de las próximas 72 horas, la tendencia de nuestro entorno físico y simbólico sugiere un periodo que requiere una adaptación activa y consciente. No se prevé una disminución inmediata del ruido electromagnético de origen humano, lo que indica que el entorno continuará demandando una carga regulatoria importante de nuestra parte. Este panorama no debe recibirse con temor ni alarma, al contrario, saber que el entorno estará altamente estimulado nos permite prepararnos emocional y físicamente de manera anticipada. Es un momento propicio para la integración, para consolidar los procesos en curso en lugar de iniciar grandes proyectos que requieran una dispersión excesiva de energía. Las próximas 72 horas nos invitan a construir un santuario de orden interno en medio del desorden externo,
reconociendo que la estabilidad no vendrá de las condiciones del entorno, sino de nuestra capacidad para responder ante ellas con templanza y discernimiento. Para navegar este periodo con éxito y cultivar un estado de coherencia psicofisiológica, es de gran utilidad adoptar prácticas sencillas de regulación emocional y física, entendidas siempre como invitaciones para tu propio bienestar y no como pautas médicas rígidas. En primer lugar, considera la importancia del ritmo y la pausa. Dado que el pico de saturación electromagnética antropogénica ocurre de manera constante alrededor de las 18 horas UTC, podría ser sumamente beneficioso reducir la exposición a pantallas, redes sociales y dispositivos inalámbricos durante esa franja horaria, permitiendo que tu sistema nervioso descanse de la estimulación artificial. La hidratación consciente juega un papel fundamental en estos días. El agua no solo facilita los procesos de desintoxicación celular, sino que es el medio conductor a través del cual se organiza la bioelectricidad de nuestro cuerpo, ayudando a amortiguar los efectos del estrés ambiental. Asimismo, la práctica del enraizamiento, que consiste en caminar descalzo sobre la tierra, la hierba o la arena, se presenta como una herramienta física sumamente valiosa. Esta acción permite un intercambio directo de electrones con la superficie del planeta, ayudando a descargar la estática acumulada y a estabilizar el potencial eléctrico de nuestro organismo. Acompañar esto con ejercicios de respiración consciente y rítmica, como la respiración coherente, donde se inhala y se exhala en ciclos de 5 segundos, envía una señal clara de seguridad al cerebro, activando el sistema nervioso parasimpático y reduciendo los niveles de cortisol. Finalmente, cultiva la claridad en tus decisiones y la suavidad en tus interacciones. Cuando sientas la tentación de reaccionar de manera impulsiva ante un mensaje, un comentario o un imprevisto, regálate 3 respiraciones profundas antes de responder, recordando que el silencio y la pausa son también formas elevadas de inteligencia y soberanía. A medida que cerramos este informe, te invito a recordar que los datos del entorno, las frecuencias de la Tierra y los movimientos del inconsciente colectivo son solo el escenario donde se desenvuelve tu experiencia, pero nunca el guión definitivo de tu vida. Tú posees la capacidad innata de sintonizar con la frecuencia que decidas habitar, transformando el ruido circundante en una oportunidad para fortalecer tu centro y expandir tu discernimiento. La energía propone, pero tu consciencia dispone. Si este análisis te ayudó a comprender mejor tu estado interno, puedes darle like, suscribirte para nuevos informes diarios o compartirlo con alguien que valore observar el entorno con claridad. Soy Souli. Nos vemos en el siguiente informe.